un extraño vestido de colores del arco iris con una flauta plateada salva a un pueblo de una infestación de ratas. Pero cuando ese pueblo se niega a pagarle, él roba a sus hijos y desaparece en las colinas, sin volver jamás. Parece una historia de fogata, pero según la gente de Hamelin, sucedió de verdad. Las preguntas son, ¿qué pasó? ¿Y era el verdadero flautista de Hamelin aterrador? Bien, ahora sigamos la música. Todos conocemos lo esencial. En algún momento de la Edad Media, la ciudad alemana de Hamelin es invadida por ratas y un misterioso flautista vestido con ropa multicolor o abigarrada se ofrece a solucionar el problema. Él toca su flauta y las ratas lo siguen hasta el río Weser, donde se ahogan. Pero la gente de Hamelin se niega a pagarle, así que él regresa en la fiesta de Juan y Pablo, los santos, no los Beatles. Él toca su flauta otra vez y esta vez todos los niños de Hamelin lo siguen fuera del pueblo y nunca se les vuelve a ver. Las versiones difieren sobre el final, pero en cualquier caso, el término flautista de Hamelin con el tiempo se convirtió en una forma abreviada de referirse a un líder carismático, un estafador, o cualquier persona con un carisma peligroso. Líderes de cultos, políticos, Taylor Swift, ya se dan una idea. La gente también a veces lo relaciona con el dicho pagarle al gaitero, aunque los expertos en proverbios señalan que esa frase probablemente sea una abreviatura de la expresión no relacionada, quien paga al gaitero elige la melodía. De todos modos, hay muchas versiones de la historia. Johann Wolfgang von Goethe lo mencionó en un poema inconcluso de 1803, tratando al gaitero como un poder sobrenatural. Los hermanos Grimm, que recopilaron cuentos populares alemanes a principios del siglo XIX, lo convirtieron en una fábula moral, donde la ingratitud de una comunidad es castigada con la pérdida de sus hijos. Y en 1842, el poema de Robert Browning, el flautista de Hamelin, lo convirtió en una historia infantil victoriana con tono de canción, porque al parecer los niños victorianos eran bastante rudos. A partir de ahí, el flautista escapó completamente del folclore. Pintores como Kate Greenaway lo ilustraron para libros infantiles. Compositores escribieron óperas y ballets. En el siglo XX, los cineastas lo reinventaron de mil maneras, desde un héroe antisistema hasta una especie de protoestrella del rock, y Looney Tunes también lo reimaginó de mil formas, desde Porky Pig hasta Silvestre el Gato. El tono de la historia ha variado enormemente, siendo cómico, romántico, trágico, pero su atractivo sigue siendo universal. Cada época proyecta sus propios miedos sobre él. En tiempos de peste era el heraldo de la muerte. Durante la industrialización era el precio del progreso. Y en la era de los medios masivos se convirtió en una advertencia sobre la adoración ciega de las celebridades. Y en El flautista de Guadalupe fue el contrapunto de Speedy González, el ratón más rápido de todo México. Y, sin embargo, debajo de cada nueva versión, hay un detalle inquietante que se niega a desaparecer. El pueblo de Hamelin dice que es real. De hecho, durante siglos mantuvo registros marcando el día en que nuestros niños se fueron. Y esa inquietante nota cívica convierte un cuento de hadas en un misterio histórico realmente escalofriante. Si hubieras entrado a la iglesia parroquial de Hamelin alrededor del año 1300, podrías haber visto una vidriera que mostraba a una figura vestida de colores guiando a niños vestidos de blanco. La ventana se perdió en el siglo XVII, pero fue descrita y copiada antes de que se rompiera. Sobrevive una reconstrucción moderna, y esa imagen inquietante es la razón por la que muchos historiadores piensan que la leyenda conmemora una tragedia específica. Fuera de la iglesia, el propio pueblo mantuvo viva la fecha. Una nota de 1384 en los registros municipales de Hamelin cuenta solemnemente el tiempo a partir de la catástrofe. Han pasado 100 años desde que nuestros niños se fueron. Esa frase escalofriante muestra que la memoria era cívica, no solo literaria. Incluso todavía puedes tocar la historia en piedra. Un fragmento de una puerta de la ciudad construida en 1556 menciona la desaparición. Y una inscripción del siglo XVII en la casa del cazador de ratas Rattenfänger Rattenfanghaus, en Bunglos y Bunglosenstraße, relata lo básico con una fecha precisa, el 26 de junio de 1284. De hecho, según los lugareños, la calle obtuvo su nombre, que significa calle sin tambores, porque después se prohibieron la música y el baile ahí, algo así como una versión medieval de Footloose. También tenemos una narrativa escrita temprana conocida como el manuscrito de Lüneburg de mediados del siglo XV. Expone lo esencial. Un joven bien vestido toca una flauta de plata. 130 niños lo siguen por la puerta este hasta un lugar llamado Calvaria, o en algunas versiones Koppenberg, y desaparecen. Cabe destacar que no hay ratas a la vista. Esa ausencia es importante. El detalle del cazador de ratas no aparece hasta mediados del siglo XVI, 3 siglos después del evento.
Las fuentes más antiguas se enfocan únicamente en la desaparición de los niños. Pero si el flautista de Hamelin no era un cazador de ratas, ¿quién era? Dado lo poco común que es que un exterminador resentido se lleve a todos los hijos de un pueblo, es natural preguntarse qué estaba pasando realmente ahí. Por suerte, historiadores y folcloristas que no tienen nada mejor que hacer han propuesto varias explicaciones. Una teoría de larga data es que la historia refleja una tragedia real, tal vez una epidemia, un ahogamiento o un deslizamiento de tierra que acabó con muchos de los niños de Hamelin. La gente de la Europa medieval, raros como eran, solía personificar las catástrofes, y la muerte a menudo se imaginaba como un flautista o violinista que guiaba a las víctimas en la danza macabra. Así que en esta versión, el flautista no es un hombre en absoluto, sino una alegoría de la mortalidad. Si una plaga o una inundación mataba a una generación, la imagen de una figura llevándolos lejos habría ofrecido tanto simbolismo como consuelo. Y algunas características geológicas locales incluso sugieren que colapsos subterráneos cerca del Weser podrían haber causado ahogamientos o atrapamientos repentinos. Europa fue testigo de extraños brotes de bailes colectivos entre los siglos XIII y XVI, a veces llamados coreomanía o el baile de San Vito. En 1237 se informó que un grupo de niños bailó desde Erfurt hasta Arnstadt hasta que colapsaron. En otro caso, en Estrasburgo en 1518, cientos de personas bailaron incontrolablemente durante días, y el flautista podría ser un recuerdo de uno de estos episodios. Los cronistas de estas manías describieron ropas brillantes, agotamiento y procesiones a santuarios en busca de alivio, todo lo cual refleja la imagen de Hamelin de color, ritmo y trance. Otra teoría vincula el evento con predicadores itinerantes de principios del siglo XIII que reunieron cruzados infantiles, grupos de jóvenes convencidos de que podían recuperar pacíficamente Tierra Santa, cosa que, spoiler, no pudieron hacer. La famosa Cruzada de los Niños de 1212 terminó en desastre, con muchos muriendo o siendo vendidos como esclavos. Así que si un fanático carismático pasó por Hamelin décadas después, prometiendo salvación o gloria, los padres podrían contarlo como un hechizo. El toque de flauta podría ser un encanto retórico, la música de la persuasión, recordada después como una melodía literal. Otra interpretación sostiene que el flautista era un traficante que llevó a los jóvenes de Hamelin a tierras o mercados lejanos. Los reclutadores y comerciantes medievales a veces atraían o coaccionaban a los trabajadores con falsas promesas. Y como la vida era muy difícil en ese entonces, vender o poner a los niños en servidumbre ciertamente no era algo desconocido. Una comunidad podría después suavizar el escándalo al volver a presentar al culpable como un ser sobrenatural. Es sombrío, pero se parece a otros relatos moralizantes donde el pecado de un pueblo trae una retribución fantasmal. Pero por mucho, la teoría más macabra, sugerida por el historiador William Manchester, es que la leyenda encubría una serie de asesinatos o secuestros de niños, por un depredador, no por el monstruo. Arnold Schwarzenegger luchó en las películas La demasiado real humanidad. Sin fuerzas del orden organizadas, los pueblos a veces mitifican los crímenes como manifestaciones del mal. En esta versión, el carisma mágico del flautista es el magnetismo escalofriante de un psicópata. No hay evidencia medieval de ello, pero como estudio de la psicología del folclore, es potente. Transformar el trauma en una alegoría permitió al pueblo llorar sin enfrentar el verdadero horror. Esas explicaciones son plausibles, o al menos algo plausibles, pero la mayoría de los historiadores piensa que ocurrió otra cosa. Para entender a los niños de Hamelin, empieza por traducir el lenguaje cívico medieval. Niños del pueblo normalmente significa habitantes del pueblo, no niños literalmente. Y en la Alemania del siglo XIII, los hijos menores tenían pocas perspectivas, gracias al concepto legal de mayorazgo. El hijo mayor heredaba la mayor parte o todo, así que los hermanos menores a menudo solo tenían la esperanza de que surgiera alguna oportunidad. Y esa oportunidad llegó con la Ostsiedlung, la expansión alemana hacia el este. Después de que cambios militares clave en el siglo XIII abrieran tierras al sur del Báltico, los reyes querían colonos para limpiar bosques, fundar pueblos, trabajar en molinos y, en general, hacer todo el trabajo pesado que ellos mismos nunca harían. Aquí entran los Locketers, intermediarios bien vestidos que reclutaban colonos por todo el Sacro Imperio Romano y guiaban caravanas hacia nuevos asentamientos en Brandeburgo,
Pomerania, Silesia y Transilvania. En otras palabras, si eras un joven de 18 a 25 años sin dinero en Hamelin, un organizador carismático que te prometía un terreno y un nuevo comienzo era básicamente como LinkedIn, pero con sombrero y una libreta de cuentas. La coincidencia con la leyenda es inquietante. Llega un joven bien vestido. Dejando la música de lado, es un negociador persuasivo. Lidera exactamente al grupo demográfico que quiere, los jóvenes solteros del pueblo por la puerta este hacia las colinas y más allá. Los padres devastados conmemoran la fecha para siempre. Con el tiempo, los narradores añadieron ratas, venganza y una moraleja sobre cumplir promesas. El reclutador se transforma en una figura sobrenatural con una flauta. La memoria local y la onomástica, el estudio de los nombres, añaden color. Los estudiosos han rastreado los apellidos medievales de Hamelin hacia el este, hasta Uckermark y Pomerania. Y las aldeas westfalianas cercanas, como Biberungen, tienen topónimos gemelos como Beverlingen y Beverbingen, que se extienden hacia la actual Polonia. Ese es exactamente el rastro que esperarías si un grupo se hubiera marchado en masa y fundado o reforzado nuevos asentamientos en el camino. También hay un eco plausible en Transilvania. A partir del siglo XII, colonos de habla alemana, los sajones de Transilvania, establecieron ciudades en lo que hoy es Rumania. El folclore posterior incluso afirmaba que los niños perdidos de Hamelin reaparecieron allí a través de cuevas, una interpretación romántica retrospectiva que al menos señala una corriente migratoria real. También vincula la historia con Transilvania, lo cual siempre da miedo. Entonces, ¿el verdadero flautista de Hamelin era aterrador? Si eras un padre en Hamelin, absolutamente. Un día de verano de 1284, tus hijos e hijas, probablemente adolescentes y adultos jóvenes, se unieron a un reclutador y se fueron para siempre. Ya sea que buscaran salarios, tierras o salvación, no regresaron a casa. Para las audiencias posteriores, la historia necesitaba un villano al que pudieras culpar. El convincente discurso de Locketer se volvió un hechizo, su estipendio de viaje, una flauta, y la caminata hacia el este, una desaparición. Las ratas, añadidas siglos después, son lo que los narradores llaman un aderezo, algo dramático, memorable y que no venía en la receta original. Eso no significa que las otras teorías sean basura. La Europa medieval sí tuvo frenesíes de baile, reclutadores de cruzadas y deslizamientos de tierra, pero el modelo de emigración explica los monumentos cívicos, la datación precisa, el perfil de edad que implica la mención de los niños del pueblo y las pistas hacia el este, así como los nombres y topónimos. También explica por qué los textos más antiguos no mencionan alimañas. El trauma original fue humano, no de roedores. Así que el verdadero flautista de Hamelin era aterrador, no como un hechicero, sino como un vendedor. Alguien que podía entrar a un pueblo y convencer a sus jóvenes de irse para siempre. Y ese es el tipo de influencia que atormenta a un lugar durante siglos. Érase una vez, en el siglo XII, dos niños salieron de un pozo y entraron como si nada a un tranquilo pueblo inglés. Esa es la historia. La parte extraña es que estos niños en particular podrían confundirse fácilmente con Shrek y la rana René, porque tenían la piel de un verde brillante. Y por eso hoy vamos a echar un vistazo a cómo los misteriosos niños verdes de Woolpit han desconcertado a los historiadores. Bien, parece que tenemos luz verde, así que allá vamos. Dos niños misteriosamente verdes salieron de una trampa para lobos y llegaron a Woolpit. Suena como el comienzo de una canción infantil, pero según Guillermo de Newburgh, a quien se le atribuye el relato más antiguo de la historia, es un hecho real que ocurrió durante el reinado del rey Esteban, en algún momento entre 1135 y 1154, según la historia Rerum Anglicarum de Guillermo, que fue escrita alrededor de 1189, el pozo había sido cavado como una trampa para animales, y los niños eran un niño y una niña que vestían ropas de un color inusual y de un material desconocido. Pero aún más extraño era que ambos eran de un color verde brillante. Y no por envidia, la pigmentación de su piel literalmente tenía un extraño tinte verdoso. Y como eso era algo extraño, los niños confundidos fueron rápidamente detenidos por los segadores que trabajaban en los campos y llevados al pueblo cercano. Eso parece bastante sencillo. Pero si sirve de algo, no hay mención del evento en las crónicas anglosajonas, que registran detalles de la historia inglesa hasta la muerte del rey Esteban en 1154. La crónica está llena de historias sobre eventos tan extraños, básicamente convirtiéndola en la crónica de rarezas de su época. Así que el hecho de que no se mencionen a los niños verdes ha llevado a algunos a sugerir que el evento ocurrió durante el reinado del sucesor de Esteban, Enrique II. Según un registro histórico escrito por un tal Ralph de Coggeshall,
Los niños fueron acogidos por un terrateniente adinerado llamado Ricardo de Calme, quien pudo haber sido un caballero. Es difícil decirlo porque se sabe muy poco sobre Calme. Después de pasar algún tiempo en Woolpit, la niña verde finalmente aprendió suficiente inglés para contar la historia de ella y su hermano. Esa historia, que fácilmente podría pasar como una precuela de El Mago de Oz o Wicked, era que ambos venían de un lugar llamado Tierra de San Martín, una nación cristiana donde todo y todos eran de un verde brillante. El sol nunca brillaba y la tierra estaba envuelta en un perpetuo crepúsculo brumoso. Ella no pudo explicar cómo ella y su hermano terminaron en el pueblo de East Suffolk, pero sí describió el sonido de unas campanas, que los había hipnotizado y había hecho que los niños perdieran la noción del tiempo y el lugar. Un minuto estaban cuidando su rebaño y escuchando campanas. Al siguiente, estaban en los campos de cultivo de Woolpit. Algunos relatos también mencionan que los niños atravesaron una especie de caverna para llegar a Woolpit y quedaron abrumados por la luz del sol al otro lado. Aunque la niña no pudo ubicar su tierra natal en relación con la ubicación de Woolpit, la joven She-Hulk afirmó que allí había un río considerable, al otro lado del cual los habitantes podían ver una tierra brillante, que tanto Guillermo de Newburgh como Raúl de Coggeshall supusieron que era la zona alrededor de Woolpit. En cuanto a dónde se encontraba la tierra de San Martín, bueno, eso era un misterio para todos. Algunos sugirieron que era otro planeta o un mundo subterráneo en el centro de la Tierra, mientras que los menos imaginativos asumieron que solo era otro pueblo en Inglaterra o tal vez en Europa occidental. En 1998, Paul Harris publicó una teoría elaborada que sugería que los niños vivían en o cerca del pueblo inglés de Farnham San Martín. Para empezar, el nombre suena como una pista obvia. También está a solo unos kilómetros de Woolpit, y los dos pueblos estaban separados por un río, aunque mucho más pequeño de lo que describió la niña. Esa parte parece lo suficientemente convincente, pero Harris realmente no tenía nada convincente para explicar las campanas o el túnel. Así que tómalo como quieras. De todos modos, después de que los niños fueron acogidos por la buena gente de Woolpit, se les ofrecieron muchos tipos diferentes de comida. Sin embargo, los niños hambrientos, que aparentemente nunca habían sido informados de que el que pide no escoge, parecían tener gustos muy exigentes. Todo lo que les ofrecían les repugnaba, todo excepto los tallos de frijol crudos, que les eran desconocidos y, cabe mencionar, también son verdes. Durante meses después de eso, esos tallos de frijol fueron lo único que los niños comieron. Por supuesto, hemos estado dejando de lado la parte más extraordinaria de este misterio, que es ¿por qué, en el nombre de todo lo bueno y sagrado, estos niños tenían la piel verde? Es una pregunta sobre la que se ha especulado bastante desde que los niños fueron descubiertos inicialmente, pero por desgracia, sigue sin haber mucho que pueda considerarse una explicación satisfactoria. La gente del siglo XII en Woolpit llegó a la conclusión de que probablemente los niños eran hadas, que en ese entonces se aceptaban comúnmente como reales. Se imaginaba que las hadas eran seres sobrenaturales que, en cuanto a apariencia, se veían mayormente como humanos, y el relato de los niños sobre la tierra de San Martín hacía que sonara como el tipo de lugar donde las hadas pasarían el rato. Las hadas eran una preocupación real en ese entonces, debido a la creencia de que un humano podía quedar atrapado en el mundo de las hadas por toda la eternidad. Aunque esta situación obviamente sería lo contrario de eso. Por supuesto, no todos creían en todo ese asunto de las hadas. En un libro de 1621, La anatomía de la melancolía, el autor Roberto Burton fue bastante tajante al decir que los niños eran extraterrestres, afirmando que probablemente cayeron del cielo desde un planeta donde el sol nunca brillaba. Otros análisis del incidente, como el del autor y astrónomo escocés Duncan Lunan, estuvieron de acuerdo. Según él, probablemente los niños no llegaron en un platillo volador, pero tenían los medios para ser transportados instantáneamente a nuestro mundo directamente desde el suyo. Criaturas de piel verde con tecnología de teletransporte. ¿Algún otro fan de Viaje a las Estrellas piensa que estos niños eran jóvenes Orión? Una teoría sobre los niños verdosos se relaciona con un cuento popular del siglo XVI, Los niños en el bosque, una historia que más tarde sería adaptada como Hansel y Gretel. En la historia, dos jóvenes huérfanos son acogidos por su tío, quien luego planea matarlos y robarles su herencia. En una de las primeras versiones, él planea envenenarlos con arsénico, lo que algunos creen que explica la piel verde. Sin embargo, esos creyentes probablemente estén equivocados, porque aunque el arsénico puede oscurecer la piel, no la vuelve verde. Otra teoría señala que los niños estaban cerca de la inanición cuando fueron encontrados
y postula que su negativa a comer cualquier cosa excepto frijoles crudos sugiere que probablemente sufrían de anemia hipocrómica, también conocida como clorosis. Esta condición es causada por una mala alimentación que afecta el color de los glóbulos rojos y puede resultar en un tono de piel visiblemente verdoso. Cualquiera que haya sido la causa de la pigmentación verde, los relatos de Guillermo de Newburgh y Raúl de Coggeshall dicen que ambos niños, o al menos la niña, con el tiempo perdieron el tono verde después de que empezaron a comer algo más que frijoles. Dicho esto, ni Guillermo ni Raúl fueron testigos presenciales de los hechos, así que, por lo que sabemos, esos niños podrían seguir siendo verdes hasta el día de hoy. Como habrás notado, los inmigrantes a menudo la pasan difícil. Incluso en el pasado y los siglos XI y XII fueron una época de mucha inmigración para el pueblo flamenco que viajó a Inglaterra desde el norte de Bélgica. Si los niños resultaron estar entre esos inmigrantes, eso podría explicar cómo terminaron solos. Muchos flamencos fueron asesinados por las tropas de Enrique II durante una batalla en Farnham St. Martin en 1173. Esas tropas normalmente solo atacaban a otras tropas, mientras que los ciudadanos comunes a menudo eran dejados en paz. Pero siempre hay excepciones. Si ese es el caso, es posible que el idioma desconocido que hablaban los niños fuera flamenco. Sin embargo, debido a la mencionada inmigración masiva, parece poco probable que absolutamente nadie en Woolpit lo hubiera reconocido. Sí, Woolpit era un pueblo bastante pequeño, pero estaba a solo unas pocas millas de la ciudad comercial bien poblada de Bury St. Edmunds. La red de caminos y otras rutas que conectan varios pueblos y ciudades de la región habría hecho que mucha gente pasara por Woolpit en ese entonces, con personas de todas partes hablando todo tipo de idiomas. Sin embargo, si el idioma extraño no era flamenco, puede que solo haya sido un dialecto del inglés que era desconocido para la gente de Woolpit. Alrededor del siglo XII se hablaban varios dialectos diferentes en toda Inglaterra, dependiendo de la región del país de donde viniera una persona, así que al menos es posible que los niños no fueran de esa zona, y simplemente nadie de Woolpit reconoció su dialecto. Tanto la versión de Guillermo de Newburgh como la de Raúl de Coggeshall afirman que la niña sobrevivió hasta la adultez, pero no están de acuerdo sobre cuánto tiempo vivió el niño. En la versión de Billy Newburgh de los hechos, el niño fallece poco después de que él y su hermana son bautizados, así que podríamos estar ante algún tipo de presagio. Newburgh también afirma que cuando la niña creció, se casó. Después de eso, vivió durante algún tiempo. Pero eso es todo lo que dice. Sin embargo, en la versión de Ralph de Coggeshall, el niño no se adaptó bien a vivir en Woolpit. Siempre estaba decaído y deprimido, y falleció antes de que ambos pudieran ser bautizados. La niña, según Ralph, creció siendo desinhibida y libertina en su conducta, lo cual nos parece bastante juzgón de parte de Ralph. Pero como él ya está muerto, vamos a dejarlo pasar. El ya mencionado Duncan Lunan investigó la genealogía de Ricardo de Calne, y encontró un registro de 1197, lo cual podría indicar eso. La niña tomó el nombre de Inés y se casó con un juez, clérigo y erudito llamado Ricardo Barr, quien era sirviente de Enrique II. La afirmación de Lunan se basa en su descubrimiento de una petición de tierras que incluía nombres y fechas que él cree que podrían estar relacionadas con los niños verdes. Aunque no se dieron apellidos ni ninguna fuente de la herencia, se cree que la petición era del hijo de Ricardo de Calne, Walter, quien sí tenía una hija mencionada en el registro. Si Lunan tiene razón, eso significaría que Agnes Verde habría crecido y se habría convertido en una mujer adulta sin el color verde, y habría vivido una vida con un esposo prominente. Sin embargo, la investigación del autor John Clark señala que no hay evidencia de que el registro esté relacionado con alguien involucrado en la historia de los niños verdes. Tampoco hay mucha evidencia directa de que de Calne haya conocido a alguien llamado Agnes, o de que su supuesto esposo Ricardo Barr se haya casado alguna vez con alguien con ese nombre. Así que, aunque en general se acepta que la niña creció y se casó, el resto de la historia merece más una señal de advertencia que una luz verde. Cuando la mayoría de la gente imagina casas embrujadas, piensa en edificios viejos y espeluznantes, llenos de telarañas y sombras. Lo que normalmente no imaginan son comediantes legendarios de stand-up, audiencias que no pueden dejar de reír y a Pauly Shore. Pero eso cambia ahora mismo, porque hoy vamos a echar un vistazo a la actividad paranormal en el Comedy Store. Bien, espero que estén listos para morirse del susto, porque aquí vamos. Para quienes no lo sepan, el Comedy Store es posiblemente el lugar de comedia más importante y culturalmente significativo en la historia de Estados Unidos, quizá incluso del mundo. Fundado por los comediantes Sammy Shore y Rudy DeLuca,
Abrió sus puertas en abril de 1972. Y si el nombre Sammy Shore no te suena, está bien. Pero dato curioso, él es el padre del comediante marihuano favorito de todos de los años 90, el inigualable Pauly Shore. Así es, el mismísimo Weasel. Y la madre de Pauly, Mitzi Shore, fue la famosa creadora de estrellas de la escena de la comedia en Los Ángeles durante casi toda su vida. Bajo la guía de Mitzi, el Comedy Store sirvió como un semillero para algunos de los comediantes más importantes y queridos de todos los tiempos. Es difícil poner en contexto lo importante que fue y es ese lugar, pero ya que decidimos hacer este video, lo intentaremos. Sin ningún orden en particular, una pequeña selección de personas que comenzaron ahí incluye a Richard Pryor, Robin Williams, Chevy Chase, Jerry Seinfeld, Jim Carrey, Roseanne Barr, Jay Leno, David Letterman, Andy Kaufman, Gary Shandling, Michael Keaton, Whoopi Goldberg y prácticamente cualquier otra persona que alguna vez tomó un micrófono para descargar sus ansiedades ante una audiencia de manera humorística. Piénsalo como el Super Bowl de los comediantes, todas las noches, toda la noche. Como si no fuera suficiente tener el estándar de oro en cuanto a comedia, el Comedy Store también es uno de los edificios más espeluznantes de Hollywood. Es decir, está embrujado y no solo por comediantes aspirantes, sino por fantasmas reales, al menos según sus empleados. Es cierto, la mayoría de estos empleados también son comediantes aspirantes, pero estamos bastante seguros de que están hablando en serio. La magnitud e impresionante naturaleza de los fenómenos paranormales han variado a lo largo de los años, pero lo que es constante es su frecuencia. Incluso hoy en día, la gente afirma que el Comedy Store es hogar de algún tipo de entidad fantasmagórica y de un puñado de fantasmas aparentemente del pasado distante. Las meseras del Comedy Store han afirmado que acomodaban las mesas, se iban y al regresar las encontraban completamente arruinadas, como si algún espíritu vengativo estuviera tratando de deshacer todo el trabajo que habían hecho o estuviera practicando sin éxito ese truco donde jalas el mantel sin mover nada de lo que está sobre la mesa. Y el comediante Joey Gaynor, quien trabajó como portero en el Comedy Store cuando estaba empezando, suele contar historias de cómo apagaba las velas solo para verlas encenderse de nuevo ante sus propios ojos. Esto sugiere que el espíritu que ronda el lugar realmente no le gusta estar en la oscuridad, al menos no en compañía de Joey Gaynor. En otra ocasión encontró un montón de sillas apiladas unas sobre otras en medio del pasillo. ¿Alguna persona viva apilaría sillas y simplemente las dejaría en medio de un pasillo? Bueno, tal vez, pero Gaynor dice que estaba solo en ese momento. Y suponiendo que no sea un borracho que perdió la memoria y apiló las sillas él mismo y luego lo olvidó, eso es bastante inquietante. Y el comediante Blake Clark, quien también trabajó como portero en el lugar, afirma que vio un banco de bar girar y luego moverse 6 metros por sí solo, lo que plantea la posibilidad de que a los fantasmas simplemente les guste molestar a los porteros. Pero lo interesante de esa teoría es el hecho de que Clark también afirma que a menudo escuchaba a alguien golpeando las teclas del piano, incluso cuando no había nadie cerca. Luego estuvo la vez en que la leyenda de la comedia Sam Kinison retó a los fantasmas desde el escenario, solo para que las luces se apagaran sobre él. Bueno, no es tan aterrador como cualquier cosa en El Resplandor, El Conjuro o incluso Gasparín, pero sigue siendo bastante extraño. Michael Becker, vicepresidente del Comedy Store, nunca creyó en las historias de fantasmas porque venían de personas creativas con demasiada imaginación. Todo eso cambió cuando vio un fantasma ahí a plena luz del día. Según Becker, estaba parado afuera de su oficina cuando se le acercó un hombre que llevaba una chaqueta de tweed como las que se usaban en los años 40. El hombre pasó junto a él de manera casual y entró a la oficina de Becker sin siquiera hacerle caso, lo cual, ya sabes, es simplemente grosero. Así que Becker siguió al hombre solo para encontrar la habitación vacía. ¿Podría esta historia ser inventada para mantener el mito? Posiblemente, pero Becker no es de esos tipos demasiado imaginativos y creativos que tanto odia. Él es de esos hombres de negocios con poca imaginación, así que tú decides. Si crees en las historias, la pregunta es, ¿quiénes son estos fantasmas? La respuesta obvia es que son todos los comediantes que han muerto en el escenario a lo largo de los años, pero tenemos algunas otras teorías. Verás, allá por los años 40 y 50, antes de que el edificio fuera el Comedy Store, era un club nocturno popular manejado por la mafia llamado Ciros. Música fuerte, interiores llenos de humo, alcohol a raudales, ya sabes el ambiente. El lugar era conocido principalmente por el juego y el contrabando de alcohol y estrellas como Tyrone Power, Betty Davis y Lucille Ball solían frecuentarlo regularmente. Incluso el notorio jefe de la mafia de Los Ángeles, Mickey Cohen,
era un cliente habitual. Cohen, por si no lo sabes, fue uno de los gángsteres más famosos de su época, un exboxeador e inmigrante de Ucrania. Él pasó de ser guardaespaldas de la mafia a convertirse en el jefe del crimen de la costa oeste, y era tan ingenioso como brutal. Eventualmente fue capturado, enviado a Alcatraz, y tiene la interesante distinción de ser el único prisionero que alguna vez fue transferido fuera de la roca, aunque imaginamos que se habría quedado si hubiera sabido que Sean Connery y Nick Cage aparecerían. ¿Cómo se relaciona esto con los fantasmas? Bueno, supuestamente Cohen realizaba todo tipo de negocios de la mafia en el lugar, e incluso tenía una sala de tortura y asesinatos en el sótano. Sí, eso es inusual, pero no siempre hay espacio para una sala de tortura y asesinatos a nivel del suelo, así que a veces tienes que arreglarte. De todos modos, muchos suponen que los fantasmas del Comedy Store son las almas desafortunadas que el mafioso mató ahí abajo. También se supone que en algún momento hubo una clínica de abortos ilegal en el sótano, lo cual es o una acusación contra la falta de profilácticos de la mafia o la situación de atención médica tan deplorable en los años 40, una vez más, tú decides. Debido a que siempre están vestidos con ropa retro, el ya mencionado Michael Becker cree que los otros fantasmas que rondan el lugar también son de la época de Mickey Cohen. ¿Qué otros fantasmas?, te preguntarás. Bueno, para empezar está Gus, un fantasma que actúa como guardia de seguridad, se viste con ropa de los años 40 y lo han visto inspeccionando a la multitud y vigilando el escenario, lo que sugiere tristemente que todos seguiremos trabajando después de morir. Luego está otro fantasma que es un hombre vestido con una chaqueta de aviador de la Segunda Guerra Mundial. A menudo lo ven entrando y saliendo por las puertas del escenario o bebiendo tranquilamente en la parte trasera del lugar, lo que sugiere que la muerte no es un impedimento para acumular una cuenta en el bar. Oye, quizá por eso el fantasma del guardia de seguridad sigue registrando su entrada. En cualquier caso, la mayoría de los informes dicen que estos fantasmas no son peligrosos, excepto lo que sea que está en el sótano. No, la sala de tortura y asesinatos ya no existe, aunque ha habido algunos comediantes que hicieron que el público deseara que sí. Sin embargo, los que saben tienen miedo de bajar ahí solo. Las historias del sótano van desde objetos peligrosos que caen hasta personas que tropiezan en lugares donde han estado cientos de veces. Los visitantes también han reportado percibir olores extraños y escuchar gritos lejanos. Ninguna de esas cosas es particularmente inusual en Los Ángeles hoy en día, pero podría tratarse de fantasmas. Hoy en día los avistamientos no ocurren con la misma frecuencia que antes. De hecho, empezaron a disminuir justo cuando las cámaras de los teléfonos celulares comenzaron a aparecer. ¿Quién lo diría? Sin embargo, las apariciones han alcanzado un estatus mítico contemporáneo. Incluso los clientes del Comedy Store han empezado a unirse a la diversión, y muchos cuentan sus propias historias de sucesos fantasmales en el lugar. Si esas historias son reales o solo ficción destinada a mantener viva la parte folclórica del Comedy Store, es difícil de saber. Pero la comunidad científica está trabajando arduamente para descubrirlo. Hace algunos años, un investigador profesional de fantasmas fue al lugar y realizó una búsqueda, la cual fue detallada posteriormente en un extenso artículo de Reddit. En él, el autor explica cómo usaron equipo científico para buscar indicios de vida extracorporal y afirma que realmente encontraron dichos indicios. El programa de telerrealidad de larga duración Ghost Adventures también hizo una exploración exhaustiva del lugar. Cada quien juzgará qué tan en serio se toman la tarea de investigar, pero ciertamente llegaron con algunas cámaras y grabaron lo que, por una definición técnica muy estricta, es un episodio completo de televisión. Entonces, ¿qué pensar de todo esto? Bueno, los verdaderos creyentes sostienen que demasiados comediantes, empleados y visitantes han visto cosas a lo largo de los años como para que no esté pasando nada. Dicen que el lugar tiene extrañas y poco comunes reverberaciones psíquicas, y aunque los comediantes y el propio lugar puedan aprovecharse de las historias de fantasmas para hacerse publicidad, los empleados y los clientes no tienen ni de cerca tanta motivación para mentir. Nunca sabremos con certeza qué ocurrió en las entrañas del viejo club de comedia, pero lo que sí podemos saber es que, gracias a su humilde escenario y a sus incansables empleados, este edificio ha traído felicidad a más personas que casi cualquier otro lugar en el mundo. Lo siento, Disneylandia, pero es verdad. Y quién sabe, tal vez el club de comedia realmente sea un vínculo entre esta vida y la siguiente. Quizá la clave para el más allá se encuentre dentro de sus cuatro paredes. O tal vez todos hemos estado viendo esto de la manera equivocada. Quizá el vínculo con el reino espiritual es la risa. Y en vez de poner nuestras esperanzas y sueños en la religión, todos deberíamos enfocarnos en reírnos un poco más. O podrían ser los fantasmas. Tú decides. Desde que hemos podido comunicarnos, los humanos hemos estado transmitiendo leyendas espeluznantes y folclore. La mayoría son solo historias exageradas, hechas para asustar y entretener a los oyentes, y a veces para impartir algún tipo de lección.
Pero lo interesante de las leyendas urbanas es que, a veces, son verdad. Así que hoy vamos a echar un vistazo a algunas leyendas urbanas aterradoras que no sabías que están basadas en historias reales. ¿De acuerdo? Presentado para la aprobación de la Sociedad de la Medianoche. Aquí tienes algo de historia extraña. Si creciste en el área de Pittsburgh, Pensilvania, entonces probablemente hayas escuchado la historia de Charlie sin rostro, también conocido a veces como el Hombre Verde. Según la leyenda, Charlie era un trabajador de servicios públicos que quedó desfigurado en un horrible accidente que involucró ácido o una línea eléctrica. Ya sabes cómo los trabajadores de servicios públicos suelen estar en contacto con ácido. Algunas versiones de la historia dicen que la piel de Charlie se volvió verde, pero en todas las variaciones, su rostro se derrite. Ese es el punto principal aquí. Supuestamente, Charlie deambula por lugares oscuros y tenebrosos, como el viejo túnel de acceso ferroviario, abandonado en South Park Township, que a menudo se conoce como el túnel del Hombre Verde. Durante años, los adolescentes locales han conducido hasta el túnel con la esperanza de ver a Charlie sin rostro. Algunos han afirmado haber visto su fantasma brillante en el túnel o a lo largo de caminos rurales por la noche. Muchos incluso dicen que han sentido una carga eléctrica por su presencia y han tenido problemas para volver a encender sus autos después de llamarlo, así que lleva una batería de repuestos si vas a intentarlo. Aunque los detalles de su historia son bastante diferentes, Charlie sin rostro fue una persona real llamada Raymond Robinson. En 1919, Raymond estaba jugando cerca de una línea eléctrica y se electrocutó. Su nariz se quemó por completo y uno de sus brazos y ambos ojos quedaron carbonizados. Pero sobrevivió. Raymond, quien según todos era un hombre amable, pasó el resto de su vida manteniéndose al margen, saliendo solo a caminar por las noches cuando era menos probable que la gente lo mirara fijamente. Una de las leyendas urbanas más comunes cuenta la historia de una familia que, sin saberlo, vive con un loco desquiciado escondido en su ático. Con el tiempo, la familia nota cosas extrañas, como objetos que desaparecen o cosas misteriosas en la basura, y empiezan a bromear sobre tener un fantasma, todo antes de ser rebanados, mientras duermen por la persona loca que vive en sus paredes. La historia es tan aterradora porque fácilmente podría suceder, y para helarnos la sangre, realmente ocurrió. Todo comenzó en una granja alemana en marzo de 1922. Andreas Gruber, el dueño, empezó a notar pequeñas cosas que faltaban o que estaban fuera de lugar. Su familia reportó el sonido de pasos, y el mismo Andreas encontró huellas misteriosas, pero no encontró a nadie. A finales de marzo, la fuente de esos pasos bajó del ático y atacó brutalmente. Andreas, su esposa, su hija adulta Victoria, los dos hijos de Victoria y su ama de llaves. Todos fueron asesinados con un azadón, similar a un pico. Sus cuerpos no fueron descubiertos hasta 4 o 5 días después, durante los cuales su asesino, cuya identidad sigue siendo un misterio hasta hoy, continuó cuidando a los animales de la granja de la familia, lo cual hay que admitir que es bastante considerado. En 1981, los jugadores de videojuegos en Oregón vivían aterrorizados por un nuevo juego de arcade llamado Polybius, que había estado apareciendo en los suburbios de Portland. Se decía que el juego, que solía tener largas filas a su alrededor poco después de su llegada, actuaba como una droga. Los jugadores se volvían adictos al punto de tener alucinaciones, amnesia, terrores nocturnos e insomnio. Y eso no era todo. Hombres de negro, que definitivamente no estaban bailando una canción divertida de Will Smith, solían pasar a recoger los datos que Polybius estaba recopilando de sus usuarios aturdidos y adictos. Y luego, un día, el juego simplemente desapareció. Si no puedes esperar para probar este juego, te vas a quedar con las ganas. A pesar de algunas fotos falsas de su gabinete y pantalla de inicio que han estado circulando en línea durante años, Polybius nunca existió realmente. La verdadera historia es mucho menos fantástica. Había un juego llamado Tempest que se lanzó por esa época y que causó que algunos jugadores experimentaran náuseas y mareos. Y el FBI sí realizó redadas en algunas salas de juegos por apuestas ilegales, lo que podría ser el origen de los rumores sobre los hombres de negro. La leyenda urbana de los doctores nocturnos, también conocidos a veces como jinetes nocturnos o doctores del clan, proviene del folclore afroamericano, principalmente en Georgia y Alabama. La historia cuenta sobre doctores que recorrían la zona por la noche, secuestrando a trabajadores negros para realizar experimentos en ellos.
Los doctores nocturnos secuestraban personas en las calles y las llevaban a instalaciones médicas para realizar experimentos en ellas, incluyendo la extracción de órganos. Aunque los doctores nocturnos en sí no eran reales, existen algunas historias de amos de esclavos a caballo que recorrían la zona por la noche vestidos con sábanas blancas, fingiendo ser fantasmas, una tradición que más tarde continuó el Ku Klux Klan después de la Guerra Civil. Además, las historias de doctores blancos victimizando a comunidades negras tienen raíces en hechos reales. A principios del siglo XIX, el robo de tumbas era el método principal para conseguir cadáveres para los estudiantes de medicina, y muchos afroamericanos no podían proteger a sus muertos. Los estudiantes de medicina también rara vez realizaban cirugías en personas vivas. De hecho, los hospitales de enseñanza del sur solo realizaban técnicas quirúrgicas en vivo para los estudiantes de medicina en pacientes afroamericanos. Con el tiempo, las historias de amos de esclavos macabros que rondaban por la noche se mezclaron con las historias de doctores espeluznantes y sin escrúpulos, y así nació la leyenda del doctor nocturno. La historia del hombre del gancho generalmente involucra a una pareja besándose en un auto en Lovers Lane cuando escuchan un ruido de arañazos en la puerta. Dependiendo de la versión que hayas escuchado, también pueden oír un reporte en la radio sobre un loco fugitivo con un gancho en lugar de mano, lo cual es algo así como un spoiler si somos honestos. La chica se asusta y le pide al chico, que no quiere, que la lleve a casa. Cuando llegan a su casa, la pareja sale del auto y encuentra un gancho ensangrentado colgando de la manija de la puerta del pasajero, música ominosa de fondo. Hay muchas versiones de la historia del hombre del gancho. A veces la pareja llega a casa sana y salva. A veces el chico termina siendo asesinado y colgando de un árbol. A veces se convierte en la película Slasher de 1997. Sé lo que hicieron el verano pasado, que está parcialmente inspirada en esta leyenda urbana. Estos relatos se difundieron como pólvora alrededor de 1950. Los asesinatos reales a la luz de la luna habían plagado recientemente Texarkana en 1946. Con un saco en la cabeza con agujeros para los ojos, un hombre desconocido comenzó a atacar a parejas estacionadas en sus autos por la noche. Los residentes aterrorizados tenían que estar en casa antes del toque de queda cada noche, mientras las autoridades tanto del lado de Arkansas como de Texas luchaban por identificar al escurridizo asesino fantasma. Nunca lo lograron y el fantasma desapareció en la noche. Aunque ese tipo no tenía un gancho en lugar de una mano, muchos expertos creen que los asesinatos de Texarkana inspiraron la leyenda del hombre del gancho. Otros creen que no es más que un cuento de advertencia para disuadir a los adolescentes de tener relaciones sexuales. Según los habitantes de Kidman, Arkansas, el chico perro era un niño cruel al que le gustaba torturar animales pequeños y eventualmente pasó a animales más grandes, como sus propios padres. Hoy en día, él ronda la casa donde aterrorizó a sus padres, apareciendo como un fantasma híbrido entre perro y humano que todavía disfruta causando dolor a cualquier persona o cosa. Supuestamente, quienes pasan por su casa pueden verlo asomándose por la ventana delantera, y algunos incluso han sido perseguidos por la calle por una bestia espectral a 4 patas. Los testigos describen al chico perro como una criatura grande, peluda, parecida a un perro, con ojos de gato, lo cual es algo confuso, como que debería elegir un solo tema, amigo. Aunque nunca existió un chico perro, sí hubo un personaje particularmente desagradable llamado Gerald Bettis. Cuando era niño, Bettis tenía la costumbre de recoger animales del vecindario para llevarlos a casa y atormentarlos. Su compulsión se volvió tan grave que eventualmente mandó construir una habitación adicional en la casa, solo para guardar a sus animales. Bettis creció hasta convertirse en un gigante de hombre, midiendo 1,93 m y pesando 136 kilos. Se sabía que era abusivo con sus padres, y se sospechaba que había empujado fatalmente a su padre por unas escaleras. También descuidaba a su madre anciana, manteniéndola encerrada y rara vez dándole de comer. Los servicios de protección para adultos finalmente tuvieron que intervenir y sacar a su madre de la casa. Bettis finalmente fue enviado a prisión por cultivar y vender marihuana en su casa, y por suerte para el resto de nosotros, falleció tras las rejas. Todos conocen a Bloody Mary. Todo lo que tienes que hacer para invocar a este espíritu maligno es encender algunas velas, bajar las luces y murmurar el nombre de Mary mientras miras fijamente un espejo. Una vez que aparece, hay toda una serie de cosas que podría hacer, que van desde lo benigno hasta lo verdaderamente aterrador. Dependiendo de la versión de la historia que hayas escuchado, inténtalo alguna vez cuando estés aburrido. Bloody Mary puede que no sea real, pero según algunos psicólogos, es posible ver a otra persona mirándote si te quedas viendo un espejo el tiempo suficiente.
El psicólogo italiano Giovanni Caputo llama a este fenómeno la ilusión del rostro extraño. Según él, si te quedas viendo tu propio rostro en un espejo el tiempo suficiente, tu campo visual empezará a distorsionarse. Las líneas y los bordes comenzarán a dejar de distinguirse y tu rostro empezará a verse diferente. Todo está relacionado con un fenómeno llamado pareidolia, y también es la razón por la que la gente ve cosas como rostros en objetos inanimados. Así que la próxima vez que veas el perfil de Abe Lincoln quemado en un Pop-Tart, ya sabes el término médico correcto para decirle a los periódicos. En lo que respecta a estas cosas, los asesinatos de Alice son una leyenda urbana bastante nueva que ha empezado a circular en Japón. La historia dice que una serie de homicidios ocurrieron en Japón entre 1999 y 2005. En cada escena del crimen, el nombre Alice siempre estaba escrito en algún lugar cercano con la sangre de la víctima. Algunas versiones también afirman que la policía encontró una carta de juego cuidadosamente colocada en cada escena. La leyenda afirma que la policía arrestó a un sospechoso en 2005 cuando lo encontraron usando una chaqueta que pertenecía a una de las víctimas. El hombre arrestado afirmó que la chaqueta le fue entregada por un demonio sin rostro, pero por supuesto no hubo ningún hombre arrestado, porque no hubo asesinatos de Alice. La leyenda urbana parece estar inspirada en un hombre real conocido como el asesino de la baraja, quien aterrorizó la ciudad capital de España, Madrid, alrededor de 2003, cobrando la vida de 6 víctimas y dejando a 3 más heridas. Aparte de siempre dejar una carta de baraja en la escena de cada crimen, no había una conexión clara ni un motivo aparente, así que las autoridades tenían poco con qué trabajar. Alfredo Galán Sotillo finalmente confesó los crímenes, pero cambió su versión varias veces y al final afirmó que había sido obligado a confesar por una misteriosa tercera persona. Pero fuera una conspiración o no, Sotillo fue sentenciado a 140 años de prisión. La leyenda urbana de Blackwater comienza con una familia que compra una casa nueva. Todo es perfecto hasta que abren el grifo y sale agua turbia, negra y con un olor agrio. Revisan el tanque de agua y descubren que un cadáver en descomposición ha estado flotando ahí por quién sabe cuánto tiempo, contaminando el suministro. No se sabe exactamente cómo comenzó esta historia, pero sí sabemos que ha sucedido de verdad al menos una vez. En 2013, el cuerpo de Elisa Lam fue descubierto en el tanque de agua del Hotel Cecil en Los Ángeles, California. Las circunstancias que rodean su trágico final siguen siendo un misterio, pero su cuerpo había estado en el tanque durante una semana hasta que los huéspedes comenzaron a quejarse de que el agua que salía de las llaves y las regaderas tenía un sabor agrio. Cuando el personal de mantenimiento subió a revisar la torre de agua, descubrieron el cuerpo de Lam. Suponemos que la mayoría de estos huéspedes se fueron antes de tiempo. La Torre de Londres es uno de los monumentos históricos más emblemáticos y legendarios de Inglaterra. Su historia es digna de leyenda. Tanto así que legiones de turistas, historiadores e incluso cazadores de fantasmas han acudido a sus venerables salones. Hoy vamos a profundizar en la verdadera historia detrás del pasado embrujado de la Torre de Londres. Hoy en día, la Torre de Londres es una atracción turística, un destino imprescindible tanto para los aficionados a la historia inglesa como para el viajero casual. Es un complejo de fama mundial que hoy en día es tan reconocido por su pasado horrible como por sus posibles sucesos paranormales. ¿Te preguntas por qué la torre está embrujada? Bueno, la respuesta es bastante simple. La Torre de Londres es básicamente como si cruzaras las películas de Saw con algún drama de época inglés, pero luego le quitas el romance y solo le agregas más caos. Para que tengas contexto, la fortaleza y la torre inicial fueron construidas por Guillermo el Conquistador alrededor del año 1066. Las murallas, patios y otras estructuras se construyeron en los años inmediatamente posteriores. El propósito inicial de la torre era mantener a raya a los habitantes locales y ahuyentar a posibles atacantes extranjeros. Piénsalo como una gran y severa advertencia para cualquiera que quisiera hacerle daño a la clase gobernante. La torre ocupaba un lugar legendario en el folclore inglés. A la gente le encanta contar historias sobre los ocupantes de la torre, su época como prisión e incluso de cuando funcionó como un zoológico en toda regla. Hay rumores de avistamientos fantasmales de príncipes, cadáveres ambulantes e incluso osos que han regresado de la tumba. Tomás Becket era un amigo muy cercano de Enrique II. Fue nombrado arzobispo en 1161. Sin embargo, los dos hombres tuvieron una gran pelea cuando Tomás Becket se puso del lado de la iglesia en lugar del rey sobre el tema de quién tendría jurisdicción sobre los miembros del clero. Para decirlo sin rodeos, el viejo Tomás eligió mal. Obviamente, Enrique no estaba nada contento e intentó castigar a Tomás Becket, quien huyó a Francia. Después de vivir allí unos años, 4 caballeros lo localizaron y lo asesinaron.
Años después, cuando el nieto de Enrique, Enrique III, construyó un muro interior para el recinto de la torre, los trabajadores vieron el fantasma de Thomas Becket destruyendo el muro con una enorme cruz. Esto ocurrió repetidamente. Reconstruían el muro y el fantasma de Thomas Becket aparecía y lo destruía. Esto sucedió durante semanas. Finalmente se decidió que se construiría una capilla en honor a Thomas Becket con la esperanza de que esto detuviera el regreso de su espíritu. Después de que se terminó la construcción del edificio sagrado, su espíritu nunca volvió a aparecer. Dando un salto en el tiempo, en 1483, el rey Eduardo IV murió inesperadamente, dejando a sus hijos Ricardo y Eduardo V para heredar la corona. El único problema era que tenían 9 y 12 años, respectivamente. Por esta razón, el hermano de Eduardo IV, Ricardo III, ascendió al trono hasta que uno de los niños tuviera la edad suficiente para asumir el trono. Pero en lugar de cuidar a los niños y protegerlos hasta que tuvieran la edad suficiente, Ricardo III envió tanto al joven Ricardo como a Eduardo V a la Torre de Londres, encarcelándolos. Usó la torre para que nadie los viera ni pensara en ellos. A sus oponentes políticos no les gustó esto, pero no pudieron hacer nada para detenerlo. Ricardo III pudo retrasar indefinidamente la coronación de Eduardo V y mantener un férreo control del poder. Finalmente convenció a todos de que ambos príncipes eran herederos ilegítimos y pudo quedarse con el poder para sí mismo. Luego, un día, los niños simplemente desaparecieron. Sus carceleros habituales no fueron informados sobre su paradero. Nunca se encontraron los cuerpos. Los miembros de la corte de Ricardo III estaban demasiado aterrados por su propia seguridad como para oponerse, así que su reinado continuó. Pasaron décadas antes de que se descubrieran los cuerpos de los niños, pero finalmente, durante una renovación, se desenterraron 2 pequeños esqueletos en un compartimiento secreto de una escalera. Mucha gente afirma haber visto a los 2 niños como fantasmas, deambulando por los pasillos en camisones blancos. Se dice que siempre parecen estar perdidos buscando algo. ¿Te imaginas una eternidad vagando en pijama atrapado con tu hermanito? Suena peor que la muerte. Ana Bolena, la segunda esposa del rey Enrique VIII, es el fantasma más famoso que ronda la Torre de Londres. A pesar de su estatus icónico e infame, el público en general muchas veces ignora cómo ascendió al trono. Ana Bolena llegó a la corte de Enrique como parte del séquito de la reina Catalina, pero el rey pronto se enamoró de ella, deseándola con una pasión ardiente. Ella rechazó sus avances, diciendo que no se convertiría en su amante. Así que Enrique anuló su matrimonio con Catalina, alegando como motivo la incapacidad de la reina para darle un hijo varón. Antes de que nadie supiera lo que estaba pasando, ya se había casado con Ana Bolena. Desafortunadamente, su tiempo al lado del rey no iba a durar mucho. Él se volvió en contra de Bolena por traicionarlo y cometer actos de traición. Luego, la mandó arrestar con cargos inventados de incesto y adulterio. Fue encarcelada en la torre y decapitada por el hacha del verdugo. Esto sucedió en la capilla de San Pedro ad Víncula, donde su cuerpo fue enterrado. Pero se le ha visto rondando todas las áreas de la Torre de Londres. Frecuentemente se le ve caminando por los jardines tarde en la noche, con la cabeza en la mano a su lado. El hijo de Margarita Pole, Reginaldo, cayó en desgracia con el rey Enrique VIII y terminó muy mal parado ante la ira del rey. Para salvar su vida, huyó a Inglaterra. Sin embargo, Margarita Pole, la octava condesa de Salisbury, no logró salir de Inglaterra a tiempo. El rey la sentenció a ser decapitada, pero cuando se enfrentó al verdugo, ella se negó a arrodillarse. Esto provocó que la multitud reunida murmurara y se burlara. Murmullos, murmullos, burlas, burlas. La inquietud puso nervioso al verdugo, y él blandió el hacha impulsivamente y no acertó al cuello de Margarita Pole y hundiendo la hoja en su hombro. Margarita Pole, tan sorprendida como adolorida, corrió por el patio de la Torre de Londres, gritando. Como una versión retorcida de Benny Hill, el verdugo la persiguió por el patio, intentando terminar su tarea. Finalmente, la liberaron de su sufrimiento, pero las imágenes que surgieron ese día siguieron vivas en el imaginario inglés. Muchas personas han afirmado haber presenciado a su fantasma recreando su horrible muerte, pidiendo ayuda a gritos, llamándonos a todos desde el más allá. Este siguiente ejemplo de visita paranormal podría fácilmente verse como un villano de Scooby-Doo, pero es completamente real. La torre alberga muchos objetos y exhibiciones, mostrándolos para que una audiencia contemporánea los aprecie. Uno de estos objetos es la armadura que alguna vez usó el rey Enrique VIII.
Es de interés por múltiples razones: su conexión con la línea real, su importancia histórica y el hecho de que se cree que la armadura está embrujada. Tanto los empleados de la torre como los visitantes han presentado una multitud de afirmaciones sobre la armadura. La gente ha sugerido que la temperatura alrededor de la armadura es dramáticamente más fría. Incluso en las noches calurosas de verano, el área que rodea la armadura está fría y parece ponerle la piel de gallina a todos. Varios guardias que han estado a cargo de cuidar la armadura han dicho que, tarde en la noche, han sido atacados por fuerzas psíquicas. Es una sensación de estrangulamiento que les aprieta el cuello y casi les hace perder el conocimiento. Un guardia incluso dijo que sintió que le arrojaban una capa invisible sobre el cuerpo. Luego, se retorció como si lo estuvieran estrangulando, dejándole marcas rojas alrededor del cuello. En respuesta a varias afirmaciones sobre la armadura, la administración de la torre la trasladó a diferentes áreas del complejo, esperando que los fenómenos inexplicables disminuyeran, pero no fue así. Las historias sobre la armadura embrujada del rey Enrique VIII continúan hasta el día de hoy. En la década de 1550 se libró una batalla por el alma de Inglaterra. Las facciones en guerra intentaban llevar al país a ser protestante o católico. El rey Eduardo VI era devotamente protestante, así que cuando se acercaba a su lecho de muerte, nombró a Juana Grey como su sucesora. Ella también era una devota protestante. Sin embargo, poco después de que Grey ascendiera al trono, 9 días para ser precisos, María Tudor, la hermana de Eduardo, reclamó el trono. Esa reclamación tuvo éxito, y Grey y su esposo fueron encarcelados en la Torre de Londres. Pronto perderían la cabeza como una forma de asegurar que no buscaran venganza. Desde entonces, se ha informado en múltiples ocasiones que la pareja ha sido vista deambulando por el recinto, completamente perdida. Sus fantasmas suelen aparecer en los días previos al aniversario de su muerte. En 1957, un guardia recién contratado tuvo un encuentro aterrador con el fantasma de Jane Grey. Estaba patrullando el patio de la torre principal tarde en la noche, y cuando miró hacia arriba, vio su cuerpo sin cabeza caminando de un lado a otro en la parte superior de la torre. El hombre renunció y se fue a su casa en ese mismo momento. No lo culpo. 1605 fue un año difícil en Inglaterra. Un hombre llamado Guy Fawkes llevó a cabo la conspiración de la pólvora, que si no lo sabes, consistió en que Fawkes lideró un grupo de resistencia contra el rey protestante Jacobo. Y sí, si te lo preguntas, él es la figura histórica que inspiró a V de Venganza. Fawkes intentó volar la Cámara de los Lores con grandes cantidades de pólvora y explosivos. Al final iba a destruir el Parlamento, matando a todos los que estaban dentro, y luego iba a instalar a una reina católica. Sin embargo, fue capturado antes de que pudiera llevar a cabo con éxito este plan. Finalmente, Fawkes fue llevado a una celda de prisión en lo más profundo de la Torre Blanca, donde fue torturado. Finalmente, fue ahorcado, arrastrado y descuartizado como ejemplo de lo que sucede cuando te enfrentas a la corona. Se dice que sus gritos fantasmales y sus llamados de auxilio todavía son escuchados tanto por los guardias como por los visitantes. Créelo o no, la Torre de Londres se utilizó para albergar animales exóticos y mascotas. Todo esto comenzó alrededor de la década de 1230, cuando Enrique el III recibió como regalo 3 leones del emperador romano Federico el II. Es un buen regalo, pero ¿dónde metes a un león? Al no tener un lugar particularmente adecuado para albergarlos, Enrique sugirió la Torre de Londres. Sin embargo, las condiciones de hacinamiento y encierro resultaron en la muerte de muchos animales. Pero eso no detuvo a varias generaciones de reyes y reinas de guardar y alojar aquí a sus grandes animales. Tigres, elefantes y osos fueron alojados en la torre, e incluso fue transformada en un zoológico completamente funcional durante un periodo prolongado. Sin embargo, debido a la muerte de varios cuidadores, guardias y miembros del público, la atracción fue cerrada en 1835. Sin embargo, al igual que todas las demás historias de este episodio, las tragedias y las terribles condiciones que sufrieron los pobres animales en la Torre de Londres han dado origen a historias de fantasmas. Un guardia que patrullaba tarde en la noche afirma que fue atacado por una estampida de caballos no muertos con ojos rojos brillantes. Personas que pasan junto a la torre al anochecer han afirmado escuchar rugidos de leones hasta el día de hoy. Otro guardia afirmó que una figura sombría lo persiguió por una escalera y hasta una oficina donde él cerró la puerta con llave. La figura se deslizó por debajo de la puerta y entró en la habitación, y luego se transformó en un enorme oso negro. El guardia intentó apuñalar al oso con su bayoneta, sin embargo, no le hizo nada. El oso miró al hombre desde arriba y luego desapareció lentamente como si dijera, no mereces mi tiempo.
El terror absoluto que experimentó el hombre fue demasiado para que su cuerpo lo soportara. Su corazón falló y falleció días después. La Torre de Londres ha albergado a una multitud de ocupantes, algunos de los cuales aún permanecen. La torre obviamente se ha convertido en un sitio emblemático y una institución cultural inglesa. Pero los mitos y leyendas que rodean la estructura han capturado la imaginación del mundo. ¿Fueron estos fenómenos inexplicables simplemente invenciones, fruto de imaginaciones desbordadas? ¿O son la forma en que los espíritus de los muertos expresan la crueldad indecible que se perpetró dentro de la torre? Probablemente nunca lo sabremos con certeza. Todos saben que el mayor peligro en este mundo es que, en cualquier momento y sin previo aviso, podemos ser atrapados por la rápida succión de las arenas movedizas. O al menos, así se sentía cuando éramos niños. Resulta que los peligros de las arenas movedizas y la probabilidad de encontrarlas han sido enormemente exagerados por las películas y la televisión. Entonces, ¿por qué todos les teníamos tanto miedo? ¿Y qué es realmente? Bueno, hoy nos vamos a hundir en los detalles para responder. ¿Por qué todos le teníamos tanto miedo a las arenas movedizas cuando éramos niños? Está bien, intentemos no hundirnos demasiado. Lo más probable es que cuando piensas en arenas movedizas tengas una imagen en la cabeza sacada de una película o un programa de televisión. A lo largo de muchos años de la historia del cine y la televisión, las arenas movedizas fueron una amenaza omnipresente para nuestros héroes de acción más queridos, héroes de fantasía y mascotas de caricaturas. Ya sea como uno de los 3 peligros del pantano de fuego en La Princesa Prometida, o como un castigo injusto en Los Pitufos. O la razón por la que vas a terapia en La Historia sin fin, las arenas movedizas parecían especialmente comunes en el entretenimiento de los años 80. A lo largo de la década, una de cada 75 películas estrenadas en cines tenía una escena de arenas movedizas, y cada vez que aparecía se veía diferente a la vez anterior. A veces, la trampa de arena movediza lo tragaba todo y era instantánea. Otras veces, era un proceso largo y prolongado. Nuestros héroes podrían salvarse por sí mismos, o el personaje secundario peculiar podría no salir con vida. La arena podía ser suave y fina, o espesa y fangosa. A veces, ni siquiera era arena, sino lodo, alquitrán, o cualquier cosa lo suficientemente pegajosa como para mantener a nuestros personajes atrapados en su lugar. Las posibilidades para las arenas movedizas eran infinitas, pero el efecto siempre era el mismo. El público quedaba horrorizado. La idea de que pudieras estar caminando tranquilamente y de repente encontrarte hundiéndote en el suelo no era nada agradable, por decirlo menos. Eso tocaba ese lado animal de nuestro cerebro que quiere que sobrevivamos a toda costa, y en un nivel más profundo, las arenas movedizas representaban un miedo arraigado a lo desconocido. Los tiempos cambiantes podían ser bastante aterradores. Adentrarse en lugares extraños y desconocidos y enfrentarse a peligros ocultos es tan aterrador como emocionante, lo que puede ser otra razón por la que lo vimos representado tan a menudo durante este periodo. Pero los años 80 no fueron la edad de oro de las arenas movedizas que creemos. No fueron ni el inicio ni el punto más alto de la tendencia. Claro, todas estas películas y programas de televisión le dieron su propio giro al fenómeno para adaptarlo a las necesidades de su guión, pero solo estaban siguiendo los pasos ya recorridos por los medios que vinieron antes que ellos. Y cuando solo hay un par de huellas, sabes que cayeron en arenas movedizas. Una de las primeras representaciones conocidas de las arenas movedizas proviene de una historieta de hace 1000 años que detalla los eventos que ocurrieron antes de la conquista normanda de Inglaterra. Uno de esos eventos fue el rescate de 2 soldados por el futuro rey Harold, quien los sacó de un lodo profundo. 500 años después de eso, novelistas, poetas y dramaturgos ingleses mencionaban frecuentemente las arenas movedizas en su literatura, con autores como Shakespeare describiendo al duque Clarence en Enrique VI como una arena movediza de engaño. Para el siglo XIX, la literatura estadounidense ya hacía referencia a sumideros en el Viejo Oeste. Y finalmente, en los años 60, este desastre no tan natural alcanzaba su punto máximo de popularidad. En el mundo real, la guerra de Vietnam se había vinculado inextricablemente con la idea de las arenas movedizas, en referencia a arrastrar a los estadounidenses a un conflicto cada vez mayor del que no había escape. Pero fue en las películas donde las arenas movedizas realmente empezaron a calar en la conciencia pública. El clásico de 1962 Lawrence de Arabia es conocido hoy como un referente cinematográfico y ganó 7 premios Oscar el año en que se estrenó, incluyendo el codiciado premio a Mejor Película. También resulta que incluye una escena en la que un niño es consumido por arenas movedizas en cuestión de segundos. Por suerte, su camello logra salir con vida, lo cual es más de lo que podemos decir de Artax. Oye, La Historia sin fin. Tal vez si hubieras sacado al caballo de la arena, habrías ganado 7 Óscares en vez de solo un premio Saturn.
solo digo. Sin embargo, aunque Lawrence de Arabia no fue la primera en usar arenas movedizas para escenas emocionantes, sin duda ayudó a popularizarlas. Para finales de los años 60, el 3% de todas las películas producidas contenían arenas movedizas. Probablemente eso no suene como mucho, pero equivale a una de cada 35 películas hechas durante un periodo de 10 años. Aunque la tendencia empezó a disminuir después de eso, todavía había arenas movedizas de sobra. Vivimos 3 décadas de eso, hasta que empezó a sentirse como si nosotros mismos estuviéramos atrapados en arenas movedizas y sentenciados a ser completamente absorbidos por ellas. Por suerte, Hollywood nos echó una mano y nos salvó de una condena segura. Para la década de los 90, la presencia de arenas movedizas en el cine y la televisión ya no existía. Había sido tragado por las arenas del tiempo y normalmente solo volvía a aparecer para ser burlado y parodiado como una reliquia ridícula del viejo cine de aventuras. Por ejemplo, Perdidos fue uno de los programas más populares en la televisión a mediados de los 2000. Si no la has visto, sigue a un grupo de sobrevivientes varados en una isla misteriosa después de un accidente de avión. Y, además de bombardear a su audiencia con nuevos acertijos y pistas en cada episodio, también había una buena dosis de acción y aventura. Ahora, uno pensaría que la aventura en una isla desierta sería el lugar ideal para incluir un poco de arenas movedizas peligrosas. Pero ninguno de los personajes se topó con eso. Claro, encontraron osos polares y viajes en el tiempo, pero nada de arenas movedizas. En 2010, el productor ejecutivo de Lost, Carlton Cuse, habló sobre la ausencia de arenas movedizas en la serie. Según Hughes, estábamos un poco preocupados de que simplemente resultara cursi. Nos parecía demasiado cliché, se sentía anticuado. Para reiterar, los creadores de Lost consideraron que agregar arenas movedizas a su serie sobre monstruos de humo gigantes y poderes sobrehumanos inexplicables era demasiado ridículo. Es seguro decir que las arenas movedizas se habían convertido en un blanco de burlas en la cultura popular en el nuevo milenio, e incluso antes de 2010 ya habían sido objeto de escrutinio por algo más que lo trillado de la tendencia. En 2004, el popular programa Cazadores de Mitos, que seguía a un equipo de ingenieros construyendo experimentos científicos exagerados para probar teorías populares o escenas de la cultura pop, abordó y desmintió el concepto de arenas movedizas de acción rápida. Indiana Jones pudo haber escalado a su peor enemigo para salir de un pozo de arenas movedizas en el Reino de la Calavera de Cristal de 2008, pero para entonces, el equipo de Cazadores de Mitos ya había determinado que no había manera realista de que alguien pudiera perder la vida en eso, sin importar cuánto lo intentara. Así que, no tengas miedo. No solo las arenas movedizas son un recurso de acción trillado de una era antigua de Hollywood, sino que en realidad no son mortales en absoluto. Más o menos, hay un gran asterisco junto a esa afirmación que necesitamos analizar. Resulta que los cazadores de mitos tenían razón al decir que las arenas movedizas por sí solas no te matarán. Puedes encontrar arenas movedizas prácticamente en cualquier lugar donde haya agua o arena. Ese es un ingrediente bastante importante. En la vida real, los pozos de arenas movedizas suelen tener solo unos cuantos pies de profundidad. Y debido a la flotabilidad del cuerpo humano, de todos modos no podrías hundirte en ellas. Por suerte, los pozos de arenas movedizas también son bastante fáciles de detectar, ya que tienen una consistencia casi gelatinosa cuando no se les molesta, pero eso no significa que sean completamente inofensivos. De hecho, las arenas movedizas han estado involucradas en 2 muertes bastante recientes y trágicas. El verdadero peligro de las arenas movedizas es que pueden dejarte inmovilizado, lo que te deja vulnerable a la fauna y a la intemperie. Si estás solo, esto puede ser particularmente peligroso, pero no es una sentencia de muerte. Muchas personas, incluido un hombre de Florida de 78 años, en 2016, han sobrevivido al caer en arenas movedizas simplemente gritando pidiendo ayuda hasta que alguien llegó. Pero ese hombre también tuvo suerte, porque cuando se trata de sobrevivir a las arenas movedizas, la ubicación es clave. Si el lugar en el que te encuentras atrapado está cerca de un cuerpo de agua con una marea inminente, podrías encontrarte en serios problemas. Eso es exactamente lo que ocurrió en 2015 cuando José Rey Escobedo, de 50 años, se ahogó después de quedar atrapado en arenas movedizas en el río San Antonio. Las autoridades finalmente encontraron su cuerpo después de 3 días, aún atrapado en la arena. Luego, en 2023, un estudiante universitario de 20 años llamado Zachary Porter quedó atrapado en el lodo hasta la cintura en el Turnagain Arm, en Alaska. Aunque sus amigos llamaron inmediatamente al 911, los rescatistas no pudieron llegar a él antes de que subiera la marea y Porter se ahogó. ¿Cómo ocurren exactamente tragedias como esta? Bueno, como las arenas movedizas son solo una mezcla de agua y arena densamente compactada, su consistencia es más parecida a la arcilla. La fricción entre las partículas se reduce y la masa no puede mantener su forma cuando es perturbada por el peso de, digamos, un pie humano. En lugar de resistir la fuerza, la absorbe, literalmente.
También existe una versión seca de las arenas movedizas, que no ocurre tan a menudo en el mundo real, pero que se ha simulado de manera segura en entornos de laboratorio. Las arenas movedizas secas se forman cuando la arena se combina de manera suelta con partículas de aire para crear un efecto igualmente sin fricción que su contraparte densamente compactada. En este caso, cuando la arena es perturbada por presión externa, colapsa sobre sí misma, llevándote con ella de un solo trago, al estilo de Lawrence de Arabia. De cualquier manera, ya sea húmeda o seca, una vez que estás dentro, es difícil pero no imposible salir. Si alguna vez te encuentras viviendo una pesadilla de película de los 80 en la vida real, recuerda que no todo está perdido. Primero que nada, trata de evitar quedarte atascado en primer lugar, evitando esas zonas de tierra gelatinosa a lo largo de las orillas de los ríos y playas. Pero si ya te encuentras atrapado y no tan seguro en tierra firme, todavía hay algo que puedes hacer. Si quieres liberarte correctamente de las arenas movedizas, el primer paso es mantener la calma. Agitarte y mover la arena podría hacer que te hundas aún más. El truco es recostarte hacia atrás, distribuir tu peso lo más posible y hacer movimientos pequeños, constantes y repetidos con las piernas. Esto debería introducir suficiente agua y fricción en la arena entre tus piernas para que puedas liberarte moviéndote poco a poco. Y una vez que hayas lidiado con los charcos de arena movediza, lo único que queda son los rows. Pero no te preocupes, no creemos que existan. Algunos lo llaman magia negra, otros lo llaman brujería, y algunos más dicen que es pura tontería. Pero no importa lo que creas, la nigromancia, o comunicarse con los muertos, tiene una historia larga y rica que se remonta a la antigua Persia, Grecia, Roma y la Europa medieval, y que continúa en algunas regiones hasta hoy, pero no es para gente impresionable, y todo el folclore que la rodea puede ser realmente aterradora. Así que hoy vamos a desenterrar todo lo que no sabías sobre la nigromancia. Por ahora, es momento de ponerse serios. Muy serios. La primera vez que se mencionó la idea de la nigromancia en la literatura fue en la Odisea de Homero, al referirse a la poderosa hechicera Circe. Ella había acompañado a Odiseo al inframundo para determinar si su viaje de regreso a casa, su odisea, por así decirlo, tendría éxito. El profeta Tiresias siempre parecía tener un don para la clarividencia, así que fue el espíritu afortunado elegido para despertar. Siguiendo todos los rituales adecuados, Odiseo hizo el sacrificio de sangre de una oveja, preparó varios batidos de oveja para sus amigos muertos y habló con muchos espíritus que le proporcionaron información y advertencia. Todo este esfuerzo para obtener un poco de información sobre los futuros éxitos de Odiseo y aprender un poco sobre un reino prohibido donde los humanos no tenían tales visiones. La popularidad de esta epopeya y los desesperados intentos de Odiseo por conocer su destino hicieron que muchos reflexionaran sobre las implicaciones religiosas y éticas de la nigromancia, continuando la conversación a lo largo de la historia. Existe una creencia de larga data de que las brujas trabajan en estrecha colaboración con los espíritus de los animales, las plantas y la propia tierra para conjurar su magia, lo cual en realidad suena bastante encantador. Sin embargo, no es tan encantadora la historia de Sexto Pompeyo del poeta romano Lucano en su epopeya Farsalia. Él necesitaba la ayuda de una bruja tesalia llamada Ericto, quien tenía habilidades de brujería bastante serias, además de una reputación realmente mala. Ella tenía su base en un cementerio. Esa es la primera señal de alerta. Pero Sexto estaba desesperado por conocer el resultado de una guerra civil antes de que ocurriera y reclutó a la bruja para que hablara con los muertos y obtuviera algunas respuestas. Ellos recorrieron un campo de batalla buscando un cadáver con los pulmones intactos para que pudiera hablar y lo llevaron a una cueva para comenzar el ritual. El cadáver sí habló, pero no tenía más que malas noticias para Sexto, que tenía por delante una sombría guerra civil a la que definitivamente no sobreviviría. Sin embargo, como saber es la mitad de la batalla, Sexto quedó satisfecho con conocer su destino y partió para completar la otra mitad de la batalla, el combate en sí. Pero no necesitas ser un nigromante para saber el resto de la historia y que terminó mal para ellos. Solo necesitas leer el resto de la historia. Si asistes a un ritual nigromántico, entiende que el espectáculo será mundano, grotesco y extremadamente elaborado, como un concurso de comer hot dogs. Encontrarás todos los accesorios típicamente asociados con la invocación de los muertos: talismanes, círculos mágicos, velas, símbolos de aspecto extraño e incluso varitas mágicas. Dejando a un lado la parte divertida, el nigromante debe elegir una forma de llamar al difunto desde el otro lado, normalmente en un lugar melancólico como un cementerio o unas ruinas. Los nigromantes pueden intentar usar la ropa del difunto y sentarse durante días sin moverse para llamarlo de regreso. O para una resurrección más rápida de un muerto viviente, la mutilación del cadáver normalmente hacía el trabajo.
Es algo así como lanzar piedras a una colmena. En cuanto a la invocación en sí, el folclore dice que todo dependía de que el difunto hubiera estirado la pata dentro del año previo a la invocación. Si pasaba más tiempo, el cuerpo físico no podía ser resucitado, dejando como única opción a un fantasma. Y esos tipos tienden a quedarse más tiempo de la cuenta. El autor Robert Masello estableció algunas reglas básicas sobre cómo debía llevarse a cabo un ritual típico de nigromancia para obtener los mejores resultados. Cuando el cuerpo era sacado del ataúd y colocado, su cabeza debía apuntar hacia el este, hacia el sol naciente. Para promover la conjuración, se colocaba un pequeño plato con vino ardiendo, mastique y aceite dulce junto a la mano derecha. También podías sumergir 2 de los dedos del cadáver en el líquido tibio para jugarle una pequeña broma divertida al no muerto. Naturalmente, los rituales y conjuros variaban de una cultura a otra, pero todos comparten el detalle común de ordenar a un espíritu que responda a las demandas de los vivos. Si todo salía según lo planeado, el cadáver se levantaría y comenzaría a responder las preguntas del nigromante. La recompensa por esa información era la paz futura del cuerpo, ya sea siendo enterrado o incinerado para evitar ser reanimado de nuevo. Así que tal vez deberías considerar conseguir un ataúd con cerradura. Usar rituales para obtener información de los muertos es parte de casi todas las culturas del mundo. Pero, ¿qué sabían exactamente los muertos? Es estrictamente conocimiento metafísico. ¿O pueden ayudarte a poder hacer trampa como Biff Tannen en DraftKings? Bueno, esa ha sido una pregunta polémica durante siglos. El poeta romano Ovidio describió en las Metamorfosis que la vida después de la muerte era básicamente un enorme mercado de pulgas del inframundo, donde los muertos intercambiaban noticias y chismes. Sin embargo, los diferentes conceptos de la vida después de la muerte presentados por otras religiones eran más siniestros. La nigromancia generalmente se considera una forma controvertida de la ya controvertida magia negra. Sin embargo, muchos clérigos en la Edad Media estudiaron y practicaron un poco de esa nigromancia a escondidas. Ellos creían sinceramente que la nigromancia podía ayudarles a lograr muchas hazañas personales y espirituales, y pensaban que su formación clerical les ayudaría a realizar estos rituales correctamente. Sus propósitos para jugar a ser Dios iban desde asuntos mundanos como encontrar objetos perdidos, aunque todos podríamos necesitar ayuda para encontrar nuestro maldito teléfono a veces, hasta empresas un poco más importantes, como identificar a los culpables de crímenes o incluso predecir el futuro. En lo que respecta a los cristianos, traer de vuelta a espíritus no vivos era un gran no rotundo. Aunque su símbolo religioso más importante es un hombre que resucitó de entre los muertos, los cristianos dicen que cualquier otra persona que intente devolver la vida a los muertos está yendo en contra de la autoridad de Dios. En la época medieval, el mundo creía que se necesitaba a Dios cada vez que alguien quería invocar a los muertos. Así que cualquier Juan, Pedro o Merlín que intentara hacer el acto debía estar utilizando espíritus malignos para lograrlo. Aunque técnicamente hablando, rezar a santos fallecidos y seres queridos difuntos podría describirse como una práctica mágica de contactar a los muertos. El mejor momento para realizar la nigromancia es justo a la medianoche. Y si esa medianoche viene con viento, lluvia y relámpagos, es como un canto de sirena para los espíritus, que se manifiestan más fácilmente en clima tormentoso. Las prácticas varían según la cultura, pero la mayoría de los rituales implican una atmósfera de profunda contemplación y morbosidad, utilizando la tenue luz de antorchas para apenas iluminar la escena. Si los muertos que iban a resucitar se encontraban en un cementerio, se dibujaban círculos mágicos alrededor de la tumba y se quemaban plantas poderosas como la cicuta, la mandrágora y el opio. Todos estos pequeños detalles creaban la ambientación perfecta para que un cadáver se devorara a sí mismo desde la tumba y comenzara a obedecer las órdenes de los vivos. Todavía puedes encontrar la nigromancia presente hoy en día. Sin embargo, las prácticas modernas de la nigromancia se basan más bien en la idea de que los muertos pueden guiar a los vivos hacia un reino de comprensión, en lugar de las travesuras de resucitar muertos de antaño. Un ejemplo proviene de la religión afro-brasileña Quimbanda, que afirma que hay varios tipos de espíritus con los que podrías tratar, todos con diferentes fortalezas a las que se puede recurrir. Hay un grupo de espíritus femeninos llamados Pambagiras y un grupo de espíritus masculinos llamados Exus, todos los cuales pueden ser invocados para ayudar con tareas específicas. Así que si tienes un problema en tu vida y no sabes qué tipo de espíritu llamar, contacta a tu practicante local de Quimbanda. Ellos te ayudarán a resolverlo. Los nigromantes modernos tienen algunos trucos nuevos que utilizan para obtener las respuestas que necesitan. Lanzan huesos, pero no de la manera en que lo haría un jugador de dados. Esta práctica consiste en lanzar huesos literalmente y leer el futuro según cómo caen. También pueden trabajar con la energía de los muertos, la versión contemporánea de reanimar a alguien evitando toda la brutalidad que implica profanar un sitio de entierro. Aunque la comunidad de nigromancia en línea está en auge, el antiguo ritual de resucitar a los muertos prácticamente ha desaparecido. Hoy en día hay muchas personas que te dirán que pueden hablar con los muertos,
pero por alguna razón, la mayoría de ellas están en la televisión. Entonces, ¿qué opinas? ¿Alguna vez intentarías contactar a los fallecidos? Cuéntanos en los comentarios de abajo, y ya que estás aquí, échale un vistazo a algunos de estos otros videos de nuestra historia extraña.